su hijo. La internó en un asilo, sin saber que estaba embarazada de su propio yerno. A veces, los secretos más oscuros no se esconden en la juventud, sino en la vejez. Y hay decisiones que se pagan muy caro, aunque lleguen envueltas en desprecio y olvido. El día que Elisa cruzó por última vez la puerta de su casa, nadie se tomó el tiempo de mirarla a los ojos, ni siquiera su propio hijo. Solo escuchó el golpe seco de la puerta del auto, el rugido del motor, y luego el silencio. Su vida de madre, de abuela, de mujer, acababa allí. O al menos eso pensaron ellos. El asilo al que la llevaron estaba ubicado a las afueras de la ciudad, en un lugar que más parecía una cárcel de ancianos que un hogar. Elisa no protestó, tampoco lloró, solo apretó entre sus manos una foto rota, doblada 1000 veces. En ella, un joven sonreía con timidez, uno que no era su hijo, uno que no debía significar nada, y lo era todo. Días antes de que la internaran, Elisa había sentido algo que creía imposible a su edad. Náuseas al despertar, un cansancio extraño y un retraso que ya no podía ser ignorado. A los 63 años, nadie pensaría en eso, ni siquiera ella. Pero Elisa ya lo sabía, lo presentía, su cuerpo lo gritaba, y su conciencia también. Dios mío, ¿cómo pasó esto?, se decía cada vez que se miraba al espejo. ¿Qué he hecho? Y es que lo que había ocurrido no tenía explicación lógica, ni perdón, pero tampoco había sido por maldad. Su hijo, Martín, nunca la había tratado con cariño. Siempre fue frío, distante, calculador. Se casó joven, no por amor, sino por conveniencia. Su esposa, Valeria, era una mujer elegante, con modales de acero y sonrisa plástica. Ambos vivían en una casa grande que solo compartían por obligación, y Elisa era vista como un estorbo, una presencia incómoda, una carga que debía desaparecer. «Mamá, ya no podemos seguir así. Necesitas cuidados especiales. Este asilo es lo mejor para ti», le dijo Martín sin siquiera mirarla. «¿Cuidados? No estoy enferma, hijo», susurró Elisa, con los ojos nublados. «Es lo mejor, mamá. Ya no estás en condiciones de vivir con nosotros, y tampoco queremos arriesgar que te pase algo en la casa. Valeria ya no puede estar pendiente de ti. Lo que no le dijo fue que todo ya estaba decidido desde antes, que el cuarto de Elisa sería remodelado para convertirse en una sala de yoga, y que ese mismo día, mientras ella era llevada al asilo, su nuera celebraba con vino blanco y muebles nuevos. Pero el pecado más grande no lo había cometido Valeria, ni siquiera Martín. En el asilo, los días eran eternos. La comida era insípida, los rostros de los otros ancianos, vacíos, y el personal, indiferente. Pero dentro de Elisa, una tormenta crecía. Cada noche se sentaba en el rincón de su habitación, abrazando aquella foto, repitiéndose en silencio lo que aún no se atrevía a decir en voz alta. «No fue mi culpa. Yo no lo busqué. Él vino a mí», y lloraba, como una niña. Porque el padre de ese hijo que crecía en su interior no era otro que Nicolás, el esposo de su nuera, el mismo que la abrazaba cuando nadie más lo hacía, el que llegaba a casa con flores para la señora Elisa cuando nadie recordaba su cumpleaños, el que una tarde lluviosa cruzó una línea que jamás debió cruzarse, pero esa parte aún nadie la sabía. Y el verdadero dolor no era el secreto. Era el juicio que vendría cuando se descubriera la verdad. Si alguna vez has sentido que la vida te da la espalda cuando más necesitas apoyo, este canal es para ti. Te invito a que te suscribas, no solo para escuchar historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que honra la memoria, el respeto y el alma de nuestros mayores. Tu suscripción no es solo un clic, es un acto de amor. Elisa no hablaba con nadie en el asilo. Respondía apenas lo justo. Sonreía con cortesía, pero en su mirada había algo que nadie podía entender. Una mezcla de vergüenza, miedo y culpa. Solo una persona parecía notar ese dolor invisible. Carmen, una auxiliar con rostro amable y voz pausada.
Ella fue la única que un día se atrevió a preguntarle: ¿Le pasa algo, señora Elisa? No ha probado bocado en 2 días. Estoy bien, hija. Solo... Es el cambio, respondió Elisa, mirando por la ventana, como si buscara algo en el horizonte. Pero Carmen sabía que había algo más, demasiado silencio, demasiada tristeza contenida y, sobre todo, demasiadas veces la había sorprendido acariciando su vientre de forma casi inconsciente. 2 semanas después, Elisa se desmayó en el baño. Fue un golpe seco, alarmante. El personal la llevó al hospital de urgencia. Los médicos confirmaron lo que parecía imposible. Estaba embarazada de casi 3 meses. Nadie lo podía creer. Una mujer de su edad, en un asilo. El rumor se esparció como pólvora entre los pasillos. Las miradas ya no eran compasivas, sino inquisidoras. Algunos se burlaban, otros murmuraban, y Carmen fue la única que, en lugar de juzgarla, le tomó la mano y le dijo: «No está sola. Pase lo que pase, yo estoy con usted». Elisa rompió en llanto por primera vez desde que llegó. «No sé qué hacer», confesó. «No puedo tenerlo, pero no puedo no tenerlo tampoco». «¿Quién es el padre?», preguntó Carmen con suavidad. Elisa cerró los ojos, respiró profundo, y entonces, como si liberara un peso insoportable, murmuró: «Es Nicolás, el esposo de mi nuera». Carmen contuvo el aliento. Elisa no necesitaba que le dijeran lo grave que era eso. Lo sabía. Todo había comenzado 1 año atrás, cuando Valeria se fue de viaje por trabajo durante 3 semanas. Martín apenas estaba en casa, y Nicolás, su yerno, casado con la hermana de Valeria, se ofreció a pasar tiempo con ella, para que no se sintiera sola. Él era atento, demasiado atento. La hacía reír, le llevaba dulces, escuchaba sus historias como nadie lo había hecho. «Nunca nadie me habla con ese cariño», le dijo ella una tarde, sin intención oculta. «Es porque usted es especial, señora Elisa. Se nota que tiene un alma bonita», respondió él, mientras le acomodaba un pañuelo en el cuello. Y en algún momento, lo que comenzó como compañía se volvió algo más. Una cercanía indebida, un abrazo que duró demasiado, una caricia que no se detuvo, una noche de lluvia, en la que ambos, sin decirlo, se entregaron a un impulso que ninguno pudo detener. «No sé por qué lo hice», decía Elisa ahora destrozada. «No lo planeé. Fue como si el silencio, la soledad y esa voz suya me envolvieran. Nunca me había sentido vista, ni joven, ni viva. Y ahora llevaba dentro de sí las consecuencias». En el asilo, tras saberse la noticia del embarazo, el director exigió hablar con la familia. Martín llegó furioso. «¿Pero qué demonios es esto? ¿Mi madre embarazada? ¿A los 63 años? Esto debe ser un error». «Lo lamento, señor», respondió el médico con frialdad. «Los análisis son concluyentes. No hay error». «¿Pero cómo? ¿Quién?», gritó Martín en shock. «¿Quién fue el maldito que hizo esto?». Elisa bajó la mirada. No podía hablar. No aún. Martín salió del cuarto, golpeando la puerta. Y entonces, Carmen le dijo en voz baja: «Tiene que contarlo, Elisa. Si no lo hace usted, lo harán otros, y nadie va a contar su versión». Pero Elisa sabía que contar su verdad no la salvaría. Al contrario, podría destruir a todos, y más aún, destruir a alguien que, aunque no lo mereciera, ella aún no podía odiar. Porque en su corazón había un rincón donde Nicolás seguía habitando, y eso era lo que más le dolía. Elisa pasó los días siguientes en observación. Su cuerpo resistía, pero su mente no. Las miradas del personal eran cada vez más duras. Incluso entre los propios ancianos comenzaban los cuchicheos, las burlas disfrazadas de sorpresa y los apodos crueles. «Ahí viene la abuelita precoz», dijo uno con sorna. «Seguro quiere salir en la tele», rió otro. «A esa edad, ¿quién se atreve?». Elisa fingía no oír.
pero cada palabra era una astilla más en su alma. Mientras tanto, Martín intentaba contener el escándalo. Consultó médicos, pidió segundas opiniones e incluso llegó a insinuar que su madre estaba confundida. «Quizás está senil», le dijo a su esposa Valeria. «O simplemente quiere llamar la atención. Siempre fue manipuladora, pero Valeria se mantenía en silencio. Desde el primer momento en que escuchó la noticia, su rostro se tensó de una forma distinta. No era sorpresa, era sospecha. Una noche, mientras se desmaquillaba frente al espejo, miró a Martín a través del reflejo. «¿Y tú estás tan seguro de que no sabes quién es el padre?» «Claro que no. ¿Qué insinúas?» Valeria bajó la vista, como si escondiera un secreto mayor. «Nada. Solo me pregunto si acaso no fue alguien cercano, muy cercano». En el asilo, Carmen seguía siendo el único apoyo de Elisa. Le llevaba infusiones, la ayudaba a acostarse, le leía en las tardes. Y un día, le propuso algo que cambiaría todo. «¿Le gustaría hacerse una ecografía fuera de aquí? Conozco una clínica. Puedo acompañarla. No le digamos nada a su hijo por ahora». Elisa dudó, pero aceptó. Y así, una mañana, sin que nadie más lo supiera, salieron juntas a una clínica privada. Allí, la imagen del monitor confirmó lo que Elisa ya sentía en su interior. El bebé estaba creciendo con normalidad, y aunque no era común en una mujer de su edad, su cuerpo respondía mejor de lo que cualquiera imaginaría. «¿Quieres saber el sexo?», preguntó la doctora. Elisa respiró profundo. Asintió. «Es una niña». En ese momento, algo dentro de ella se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Era una mezcla de dolor y ternura, de vergüenza y esperanza. Una hija, una vida que venía al mundo en medio del caos, pero que tal vez podría redimirla. Pero lo que Elisa no sabía era que Martín ya había movido hilos para internarla en una clínica psiquiátrica. Quería que un diagnóstico de incapacidad mental la deslegitimara por completo. «Así nadie creerá sus fantasías», le dijo a un abogado. Y de paso, controló su pensión. Carmen escuchó todo desde el pasillo, y esa noche fue corriendo a ver a Elisa. «Se la quieren llevar, señora. Dicen que está perdiendo la cabeza, que está inventando todo». «¿Cómo pueden pensar eso?», susurró Elisa, sintiendo que el mundo se le cerraba. «Porque si usted dice quién es el padre, su hijo va a quedar en ridículo, su nuera también, y eso no lo van a permitir». Elisa se llevó las manos al rostro. Temblaba. No por miedo, sino por el dilema. Si hablaba, corría el riesgo de perderlo todo. Pero si callaba, también. Esa misma semana, Carmen logró contactar en secreto a una periodista local. Una mujer de confianza que se especializaba en historias humanas, sensibles, y que tenía una pequeña pero fiel audiencia en Internet. «Necesito que escuche a alguien. Tiene una historia que nadie quiere contar», le dijo Carmen. La periodista, intrigada, aceptó. Y así, una tarde, en la pequeña sala de descanso del asilo, Elisa habló. Sin cámaras, sin juicios, solo una grabadora, una voz cálida y su verdad. «Me equivoqué, pero también fui olvidada, relegada, usada, y cuando alguien me hizo sentir viva otra vez, lo confundí con amor. No lo justifico, solo no quiero que mi hija, porque será una niña, llegue al mundo como un error. Ella es lo único que me queda». La periodista la miró con lágrimas contenidas. «Gracias por confiar. Esta historia merece ser escuchada». Lo que nadie esperaba era que esa grabación se filtrara, y menos aún, que llegara a oídos de Nicolás, el verdadero protagonista de este secreto, el único que aún no había dicho una sola palabra. Cuando Nicolás escuchó aquella grabación, no hubo gritos, no rompió nada, no negó nada. Simplemente se quedó sentado, con la cabeza entre las manos, durante varios minutos. En su rostro había algo que no era culpa, ni vergüenza. Era miedo, pero no por él, sino por ella. «¿Qué fue lo que hicimos?», susurró.
casi en un hilo de voz. Valeria, su esposa, lo observaba desde el umbral de la puerta. No dijo nada al principio, solo dejó caer una carpeta sobre la mesa. Pruebas, mensajes antiguos, fotos, detalles. Ella lo había sabido, desde hacía tiempo. «No puedo creer que fuiste capaz de...», murmuró sin terminar la frase. Nicolás quiso defenderse, pero no tenía con qué. No podía decir que fue un error, ni que estaba confundido, porque en el fondo, él también había buscado esa cercanía, y ahora había una vida creciendo por culpa de ese impulso. Valeria no armó escándalo, no gritó, no destruyó el matrimonio en un solo día. Lo suyo era más frío, más calculado. Llamó a Martín y en voz baja, casi susurrando, le dijo: «Tu madre está diciendo la verdad». Martín no lo podía creer. «¿Qué dices?» «Escúchame bien», dijo ella con dureza. «Tu cuñado es el padre, y tu madre está embarazada de él». La noticia fue como un balde de agua helada. Martín se quedó mudo. Sintió que todo se derrumbaba. «¿Y tú cómo lo sabes?» «Porque lo sospeché desde el principio, porque conozco a Nicolás, y porque vi cosas, miradas, gestos. No quería creerlo, pero todo encaja». Esa noche, Martín no durmió, ni la siguiente. Lo consumía la rabia, pero también el orgullo herido. «¿Cómo mi madre fue capaz?», decía una y otra vez, hasta que finalmente tomó una decisión drástica: exigir pruebas de ADN. No esperaría que el bebé naciera. Quería comprobar todo. Ahora. Pagó un laboratorio privado, habló con abogados y presionó al asilo para que Elisa diera una muestra. Pero lo que no sabía era que Elisa ya no estaba dispuesta a obedecerle más. Cuando Carmen le comunicó la intención de Martín, Elisa fue clara: no quiero que él meta las manos en esto. Pero señora, si se niega, podrían usar eso en su contra. Ya lo están haciendo. Que lo hagan otra vez no me va a cambiar la vida. Lo único que quiero ahora es cuidar a esta niña. ¿Y Nicolás? ¿Ya sabe? Sí, y no ha venido. Pasaron los días, y de pronto, una mañana inesperada, Nicolás apareció en el asilo. Entró sin anunciarse, pálido, con ojeras profundas. Llevaba en la mano una flor marchita y en el bolsillo una carta. Cuando Elisa lo vio, se quedó paralizada. «¿Qué haces aquí?», susurró, con la voz temblorosa. Nicolás se acercó, despacio. Se arrodilló frente a ella y, sin mirarla a los ojos, habló: «No vine a justificarme, vine a pedirte perdón». Ella quiso decir algo, pero él la detuvo con un gesto. «Lo que hice fue imperdonable. No puedo explicarlo, pero en ese momento te vi como nadie más te veía, y tú me hiciste sentir como alguien que todavía valía la pena. Fui un cobarde, me callé, me escondí, y ahora me enteré que vas a tener una hija». Elisa lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, una hija que no pedí, pero que ya amo. Quiero hacerme cargo», dijo Nicolás. «No sé cómo, pero quiero estar, no como pareja, no por lo que pasó, solo como padre». Elisa bajó la mirada. Tenía el corazón dividido. «No puedo permitir que destruyas tu vida por esto», le dijo. «Ya has hecho suficiente. Mi vida ya cambió, Elisa. Y no quiero que esta niña crezca creyendo que fue un error, porque yo sé lo que es eso». Elisa no respondió. Solo le entregó una copia de la ecografía. Y por primera vez, ambos lloraron sin esconderse. Pero al salir del asilo, Nicolás no imaginó que alguien lo estaba esperando. «Martín, así que eras tú», dijo con la mandíbula apretada. Nicolás no dijo nada. No podía. Martín se acercó, lo tomó del cuello del abrigo y lo empujó contra la reja del jardín. «Te metiste con mi madre, con mi familia». «Golpéame si quieres», dijo Nicolás sin resistirse. «Ya hice el daño, solo quiero ayudarla ahora». Martín lo soltó.
pero su mirada decía todo. Esa guerra apenas comenzaba. Después del enfrentamiento con Nicolás, Martín regresó a su auto, pero no encendió el motor. Se quedó ahí, con los nudillos rojos, la respiración agitada y los recuerdos haciéndole un nudo en la garganta. Su madre, la mujer que lo crió sola, que dejó todo por él. Esa misma mujer ahora era el centro de un escándalo que podía arrastrarlo a él también. Porque, más allá de la rabia, sentía vergüenza. Y lo peor, no por ella, sino por lo que él había hecho antes. Porque Martín no solo la había abandonado, también había planeado quedarse con todo: la pensión, la casa, su seguro. Y ahora, con la llegada del bebé, ese plan se tambaleaba. «Ese niño no puede nacer», murmuró, mirando su propio reflejo en el parabrisas. En el asilo, Elisa comenzaba a notar los efectos del embarazo: fatiga, mareos, dolores de espalda. Pero cada vez que escuchaba el corazón de su hija en el monitor, sonreía. Era una paz que nunca pensó sentir a esa edad. Carmen, como siempre, seguía a su lado, cuidándola, defendiéndola del personal más duro, ayudándola a lidiar con las visitas médicas, y ahora, con algo mucho más delicado. «Señora Elisa», le dijo una tarde, «tiene que pensar en lo legal. ¿Va a reconocer a Nicolás como padre?» Elisa dudó. «No lo sé. No quiero que esto arruine más vidas. Pero su hija necesita protección legal, un apellido. Y usted, una forma de blindarse de lo que su hijo pueda hacer». Esa conversación la dejó intranquila. Esa noche escribió una carta, una donde contaba todo, cada detalle, cada decisión. No era una confesión, era un acto de defensa, y la guardó bajo su colchón, con la instrucción de que si algo le pasaba, Carmen debía entregarla. Días después, Elisa recibió una visita inesperada: Valeria. La nuera no sonreía, no llevaba maquillaje, no traía flores ni ropa nueva, solo un sobre en la mano y una mirada distinta, agotada. «No vine a discutir», dijo sin saludar. «Vine a escucharte». Elisa se sorprendió. «¿Por qué ahora?» «Porque esto ya se nos fue de las manos. Y porque Nicolás me pidió que viniera. Dice que tú lo necesitas más que a él». Ambas mujeres se quedaron en silencio por unos segundos. «No lo planeamos», dijo Elisa, apenas con voz. «Lo sé, y no voy a fingir que lo acepto, pero tampoco voy a actuar como si yo fuera inocente. Yo también destruí cosas. Y no te juzgaré por sentirte viva cuando todos te tratábamos como una sombra». Elisa la miró con los ojos húmedos. «Gracias por venir, aunque sea tarde». Valeria dejó el sobre la mesita. «Es un documento. Nicolás quiere reconocer legalmente a la niña, y aunque no le des el apellido, al menos tendrás protección». Y se marchó, sin más palabras, sin perdón, pero con dignidad. A la mañana siguiente, Martín apareció de nuevo, pero esta vez no traía preguntas. Traía una orden judicial. «Mi madre no está en condiciones mentales de criar a un hijo. Quiero su custodia antes de que nazca, y también que sea evaluada por un psiquiatra independiente». Carmen se interpuso. «No puede hacer eso. Ella está lúcida, consciente y perfectamente capaz. Usted lo que quiere es quedarse con lo que no le pertenece. Usted no es familia. No se meta», gritó Martín, empujándola. Elisa, desde su habitación, lo escuchó todo y sintió cómo su cuerpo se estremecía. Su hijo ya no la quería. Ahora también quería quedarse con su nieta. Esa noche, Elisa escribió una segunda carta, más corta, más dolorosa. Y al día siguiente, con la ayuda de Carmen, solicitó hablar con un juez de familia. «Quiero dejar constancia de que no deseo que mi hijo tenga la custodia de mi hija. Quiero que, si algo me pasa, Carmen la cuide, y si no, que Nicolás, como padre biológico, la asuma». El juez la miró con escepticismo.
¿Sabe lo que está haciendo, señora? Por primera vez en años. Sí, lo sé. Lo que Elisa no imaginaba era que una tercera carta estaba a punto de revelarse. Una que no escribió ella. Y que lo cambiaría todo, porque Nicolás había escrito su versión, una confesión, y estaba a punto de publicarla, frente a todos. El video apareció una mañana, como una explosión silenciosa en Internet. No tenía título escandaloso ni música dramática. Solo un hombre frente a la cámara, con los ojos llenos de culpa y la voz entrecortada. Era Nicolás. No estoy aquí para justificarme, empezó diciendo. Estoy aquí para contar la verdad y para asumir lo que hice. En menos de 24 horas, el video acumuló miles de reproducciones. No era viral por morbo, sino por algo más profundo. El rostro de un hombre roto. La historia de una culpa tan humana como insoportable. Hace casi un año me equivoqué. Busqué refugio en la única persona que me escuchaba cuando me sentía invisible. Era mayor, sí, pero también era la única que me veía como alguien valioso. No fue un plan, no fue un juego, fue un error, pero uno que dejó vida detrás. Y ahí, frente a todos, Nicolás reconocía ser el padre del hijo, de la hija, que Elisa llevaba en su vientre. Ella no es culpable. Si alguien debe cargar con esto, soy yo. El impacto fue inmediato. La periodista que había entrevistado a Elisa fue la primera en reaccionar. Publicó una segunda nota, en defensa de la anciana. Y por primera vez, la historia cambió de rumbo. De escándalo. Pasó a ser una historia de abandono, dolor y redención. Muchos comenzaron a solidarizarse con Elisa. En redes, miles de personas escribían: una madre no merece ese trato. La familia no siempre es quien lleva tu sangre, sino quien te cuida el alma. Carmen, gracias por ser la voz de quien ya no puede gritar. Martín, en cambio, se volvió el centro de las críticas. No solo por haber abandonado a su madre en un asilo, sino por intentar quitarle a su hija no nacida, sin siquiera mirarla a los ojos. El golpe a su reputación fue tan fuerte que su empresa familiar perdió clientes. Y lo peor, Valeria decidió dejarlo. No porque tu madre se haya equivocado, sino porque tú la traicionaste primero. Y eso no tiene arreglo, le dijo antes de irse. En el asilo, Elisa recibió la noticia del video con incredulidad. ¿Nicolás habló? Carmen asintió con una sonrisa suave. Lo vio todo el mundo. Y ahora todos saben tu historia, completa. Elisa lloró, pero esta vez no de dolor, sino de alivio, porque ya no tenía que esconderse, ni explicar cada mirada, ni defenderse en silencio. Días después recibió una carta, manuscrita, sin remitente. Gracias por no odiarme. Gracias por cargar con lo que yo no fui capaz de sostener. No me acerco más, porque quiero que tengas paz. Pero si alguna vez me necesitas, estaré ahí. N. Elisa apretó el papel contra su pecho. No respondió. No hizo falta. El embarazo siguió avanzando. Con miedos, con controles semanales, con noches largas, dolores en la espalda y hasta momentos de pánico. Pero también con amor, con el cariño diario de Carmen, que se convirtió en algo más que una enfermera. Era una hija del alma, una hermana de la vida. Y un día, Elisa tomó otra decisión clave. Quiero que tú seas la madrina. Y si algo me ocurre, la madre de mi hija. Carmen no pudo contener las lágrimas. No sé qué decir. Dilo con tu corazón. Y si tu corazón acepta, no hace falta más. Finalmente, la fecha se acercaba. Y aunque muchos temían que Elisa no resistiera el parto, ella se preparaba con una calma que sorprendía. No tengo miedo de morir, decía. El miedo era vivir invisible, y eso ya pasó. Pero lo que nadie sabía era que Martín no se había rendido del todo, y lo que haría la noche antes del parto marcaría un antes y un después para todos. Esa noche, el asilo estaba inusualmente silencioso. Elisa dormía inquieta, abrazando la ecografía como si fuera un escudo. Carmen no se había separado de ella en todo el día.
Sabían que en cualquier momento la pequeña llegaría, pero en la oscuridad del pasillo, alguien más caminaba sin ser visto. Era Martín. Había entrado sin avisar, con una llave que aún conservaba de los primeros días. No venía a visitar, venía decidido. En su mente, todo era lógico. Una mujer de 63 años no puede criar a una niña, y menos si está influenciada por esa enfermera entrometida. Esta niña será criada por alguien más capaz, por mí, por quien sí lleva su sangre. Se detuvo frente a la habitación. Escuchó la respiración entrecortada de su madre, y al abrir la puerta, la vio más frágil que nunca, más pequeña, y aún así, más fuerte que él. Martín no esperaba que Carmen lo estuviera observando desde el pasillo, ni que uno de los cuidadores lo grabara con su celular, por seguridad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Carmen con firmeza. «No tienes idea de lo que está en juego», respondió Martín. «Esta mujer no está en condiciones, y esa niña no puede crecer en este lugar». «Tienes razón», dijo Carmen con voz calmada. «Este lugar no es para una bebé. Por eso Elisa ya firmó todo, y cuando nazca, se irá conmigo, bajo su voluntad, bajo su firma, y con el aval del juez». Martín empalideció. «¿Qué estás diciendo?». «Que perdiste, Martín, no a tu madre, porque a ella la perdiste el día que la abandonaste. Perdiste a la única familia que aún te quedaba». Martín retrocedió, y al ver a Elisa abrir lentamente los ojos, comprendió algo que lo devastó. Ella ya no lo miraba con miedo, lo miraba con tristeza, con la misma que uno tiene al ver morir una flor, por falta de agua. «Vete, hijo», susurró Elisa. «Ya no tienes poder aquí». Martín no respondió. Se fue, y esa fue la última vez que Elisa lo vio. Horas más tarde, comenzó el trabajo de parto. Fue difícil, doloroso, peligroso. Hubo un momento en que los médicos dudaron si ambas sobrevivirían. Pero Elisa se aferró a algo más fuerte que la medicina, la promesa de que su hija nacería con dignidad. Y así fue. A las 4:16 a.m. nació una niña sana, con ojos grandes y un llanto firme, como si desde el primer minuto exigiera ser escuchada. La llamaron Luz, porque eso fue, la luz que salió de la oscuridad. Elisa se recuperó más lento de lo esperado, pero cada día, al mirar a su hija, encontraba un motivo más para resistir. Carmen la cuidó como si fuera suya, y con el tiempo, Elisa le cedió oficialmente la tutela, aunque nunca dejó de estar presente. Nicolás intentó acercarse. Mandó cartas, regalos, una cuna de madera tallada a mano. Pero Elisa fue clara. «No quiero más confusión en su vida. Si algún día ella te busca, que sea por decisión propia, no por tu culpa, ni por mi dolor». Él respetó esa decisión y se marchó del país. Valeria rehizo su vida. Nunca volvió a hablar públicamente del caso. Pero una vez, en una entrevista sobre mujeres fuertes, dijo una frase que muchos entendieron. «El mayor acto de valentía es reconocer el amor donde nadie más lo ve». Carmen siguió trabajando en el asilo, pero con el tiempo abrió una pequeña casa de acogida para adultos mayores sin familia. La llamó Refugio Luz, en honor a la niña y a la historia que cambió su vida. Elisa vivió 5 años más, suficientes para ver a su hija dar los primeros pasos, decir sus primeras palabras y descubrir que el amor puede nacer incluso en el abismo más profundo. Antes de morir, escribió una última carta para Luz. «Te amé desde antes de oírte llorar. Fuiste mi castigo y mi redención. Y aunque no estuve hecha para ser madre a tu edad, tú me hiciste volver a nacer. Que nadie te diga nunca que no vales, porque tú vales mi vida entera». La carta quedó guardada en una caja, junto a la ecografía, la primera mantita, y la foto de una Elisa con el rostro en paz, sabiendo que, al final, la verdad, aunque duela, también libera. Si esta historia te llegó al corazón, no te vayas sin suscribirte.
Cada suscripción ayuda a visibilizar historias que merecen ser contadas. Comparte este video si crees que el respeto, el amor y la verdad no tienen edad.